Javerim Javerot, antes de iniciar la clase, quiero dar el pésame a nuestra Javerá Aida Oseransky por la muerte de su hermano Rubén, que también Rubén fue mi consuegro. Que Hashem la consuele con todos los dolientes de Israel y de Jerusalén. Como siempre, vamos a pedir también por la curación de los enfermos. Demasiados enfermos, algunos en grave estado. Las tefilot de cada uno de nosotros ayuda. Miren, Javerín, miren, Javerot, la reunión de hoy les va a ser difícil de seguir, porque combina temas de Coelet como si Coelet estuviese dialogando con la Torá, como si Coelet estuviera interpretando la Torá, y como si Coelet hiciese puentes a través de versículos que no están relacionados aparentemente con la Torá, con fragmentos concretos de la Torá, entre ellos con mitzvot. Y pese a que eso rompe un poco el suspenso, necesito decírselos para que estén preparados y puedan seguirme mejor. Coelet dialoga con la mitzvah de tzitzit en un pasuk. Dialoga con los meraglim, los exploradores que había mandado Moshe a ver la tierra de Israel. Coelet cuida con la necesidad nuestra de cuidar la lengua. Coelet tiene límites y tiene contactos con la falta de Miriam cuando habló mal de Moshe. Así que, tomando en cuenta estas cosas, estén atentos. Por favor, les pido encarecidamente que estén atentos, porque vamos a comenzar. Y cuando comencemos, vamos a descubrir un mundo que está ahí y que les va a resultar fácil una vez que lleguemos a él. Los pasajes Carpe Diem, que se traduce literalmente como llamados al placer del libro de Coelet, por ejemplo, el capítulo 2 y los versículos 24, 25 y 26, repito, Coelet 2, 24, 25 y 26, nos dicen lo siguiente: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora, si nosotros avanzamos un poco más en Coelet, vamos a ir al capítulo 3. Y vean, Javerim y Javerot, lo que dicen en el capítulo 3, los psukim, los versículos 12 y 13. El 12 dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Hasta acá, el libro habla con claridad, estimulándonos de alguna manera a entregarnos al placer, sin límites casi. El capítulo 8 de Coelet, versículo 15, dice: por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Maravilloso manual que nos indica vivir con intensidad y no desperdiciar ninguno de los goces. Y avanzamos un poco más y nos vamos al capítulo siguiente, al 9, y los versículos 7, 8, 9 y 10 dicen: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios.
En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol todos los días de tu Hebel, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Y el pasuk siguiente dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Sheol como representación del espacio donde está la muerte, al Sheol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Lo dice Coelet. Y si no fuese suficiente, vámonos a otro capítulo, al siguiente, al 11, y veamos qué dice a partir del pasuk 7. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán mucho. Todo cuanto viene es vanidad. Miren ustedes con qué nos hemos encontrado con estas citas. Estas citas nos traen unidades en las que el autor de Coelet llama al ser humano a vivir el momento. En sus palabras, comer, beber, amar, ver lo bueno de su trabajo y aprovechar al máximo lo que el presente le ofrece. Aprovechar lo antes posible. Ahora, estos pasajes suscitaron un considerable malestar entre algunos comentaristas de la Edad Media, con el trasfondo de los comentarios de Rashi e Ibn Ezra. Rashbam ofrece una comprensión única de estas recomendaciones. No trata de anular estas recomendaciones ni rechaza los placeres que alaba. Es decir, de alguna manera comparten con el concepto de Carpe Diem. Por el contrario, considera las llamadas al placer como una expresión de la obligación del hombre de disfrutar de la vida de este mundo y de alegrarse de ella, cosa que no siempre nos permitimos. Ahora, aparte de estos comentaristas, en las fuentes extrabíblicas encontramos dos enfoques opuestos sobre los placeres de este mundo. Por un lado, el hombre está llamado a disfrutar del bien del mundo, como enseña Raf, que dijo lo siguiente en el Talmud de Jerusalén, Kiddushin 4:12. Repito, Talmud de Jerusalén, Talmud Yerushalmi, Kiddushin 4:12. El hombre está destinado a dar cuenta de todo lo que sus ojos vieron y de lo que no participó. ¿Qué nos dice el Talmud de Jerusalén en boca de Raf? Nos dice que está prohibido ver cosas bonitas y no gozarlas, tener frente a sí posibilidades de placer y de goce y desaprovecharlos. Sin embargo, por otro lado, encontramos declaraciones en apoyo del ascetismo, como nos dice Rabbi Yehuda Anasí, el príncipe Rabbi Yehuda. Todo aquel que tome para sí de los placeres de este mundo, se le negarán los placeres del mundo venidero. Pero cualquiera que no tome sobre sí los placeres de este mundo, se le darán los placeres del mundo venidero. La cita de Rabbi Yehuda Anasí, que se presenta aquí como representante del ascetismo, está tomada de Avot de Rabbi Natán, capítulo 28, que ustedes pueden verificar. Avot de Rabbi Natán, capítulo 28. Ahora bien, la solución que propone Rabbi Shmuel ben Yitzhak se basa en el hecho de que el libro Coelet expresa mensajes diferentes e incluso contradictorios, que a veces aparecen en el mismo capítulo o aparecen en el mismo pasuk.
En este sentido, la debilidad del libro de Coelet es que sus palabras se contradicen entre sí. Sostiene que la segunda mitad del pasuk trae una advertencia. Sabed que por todas estas cosas Dios os llevará a juicio. Ilumina la primera parte y ofrece la perspectiva adecuada en la que debe leerse en algunos casos. Así sostiene que no se puede acusar a Coelet, estoy hablando en nombre de Rabbi Shmuel Bar Yitzhak, obviamente, que no se puede acusar a Coelet de difundir la herejía a través de sus mensajes en apoyo de la búsqueda de emociones, porque el mismo Coelet también transmite mensajes que guían a la persona en la dirección de un destino moral. Sin embargo, Rabbi Shmuel no ofrece ningún enfoque conceptual mediante el cual se puedan unir las dos partes del verso, las dos partes del pasuk. La preocupación que se manifiesta ya en el Midrash es que un enfoque material atrae a la persona a reinos de los que el espíritu está excluido y por lo tanto el énfasis en los valores materiales según Coelet debe ser que la persona aproveche al máximo el tiempo. Sí, según Coelet, una persona debe aprovechar al máximo los diversos placeres que le ofrece la existencia material, ¿qué le hará limitar su indulgencia y dirigir sus energías en la dirección de alcanzar la santidad, en la dirección de alcanzar el concepto de Kedoshim Tiu? Javerim Javerot, como ustedes ven, este es un tema fascinante que visto así nos presenta una de las 1000 facetas del libro y que provoca que muchas veces el lector desprevenido, por un lado, sienta que el libro es sagrado porque así lo decidieron nuestros jajamim cuando lo canonizaron y cuando lo integraron al Tanaj, y por otro lado, que lo que dice pareciese no ser realmente muy judío clásico. Y ya lo hemos visto también en la introducción, que los psukim del último capítulo de alguna manera reubican todo esto en un contexto, pero nosotros vamos estudiando fragmento por fragmento. Vamos a hacer, con vuestro permiso, un experimento para aplicar la intertextualidad en la interpretación de una frase fundamental de Coelet, que expresa esa frase, el carpem die. Acordémonos a qué llamamos intertextualidad. Es jugar con un texto de un lugar, tomando en las manos un texto de otro lado y ver cómo entre sí se complementan o se rechazan o descubren direcciones que en una lectura del pasuk únicamente de Coelet no se podría aprender. Les pido mucha concentración, por favor, porque vamos a ir ahora a Coelet, capítulo 11, pasuk 9. Repito, para quienes tienen el Tanaj en la mano, para que puedan ir a Coelet, Eclesiastés 11:9. Dice, Smach Bahur beyalduteja, vitifja libeja bimei bejuroteja, vealdech bedarchei libeja, ubemare eineja, veda que al kol ele yeviaja a Elohim bamishpat. Tomamos este pasuk y por favor quedémonos con algunos sonidos, aún aquellos que no hablan hebreo. Dice Shmar Bahur beyalduteja, vitifja libeja bimei bejuroteja, vealech bedarchei libcha umarei eineja, veda ki al kol ele yeviaja a Elohim bamishpat. ¿Cuál fue la palabra que destaqué casi a gritos? La repetición en el mismo pasuk de libja,
tu corazón. Pero hay en este pasuk otra palabra que quiero que registremos. No voy a repetir todo el pasuk, sino básicamente la palabra que quiero que guardemos. Ubemarei eineja, ubemarei eineja, por lo que ven tus ojos. Es decir, tenemos en este pasuk corazón, corazón y lo que van a ver los ojos. Y si vamos al texto completo en alguna de las traducciones en español, vamos a decir lo siguiente. Alégrate, mozo joven, en tu juventud. Ten buen humor en tus años mozos. Vete por donde te lleve el corazón y a gusto de tus ojos, pero a sabiendas de que por todo ello te emplazará Dios a juicio. Javerim, yo termino de leer este pasuk y no sé si se trata de un consejo o si se trata de una advertencia. Lo que sí sé, mis queridos amigos, es que este pasuk es un microcosmos de los problemas interpretativos que plagan la exégesis y la elucidación del libro. Las voces que se chocan en este pasuk son las mismas que nos convocan a nosotros, mamás a nosotros, lectores y alumnos, inexorablemente a perdernos en su diálogo aparentemente interminable de tantas vueltas que da. En primer lugar, Javerim, Javerot, la alegría de Coelet declara, alégrate joven mientras eres joven, y que tu corazón te alegre en los días de tu juventud. Y avanza diciendo, sigue la inclinación de tu corazón. Por un lado, Bedarhei Libeja, y por el otro, Marei Eineja, como leímos antes en hebreo. E inmediatamente, la piedad de Coelet responde, pero a sabiendas de que por todo ello te emplazará Dios a juicio. Estamos en el capítulo 11, pasuk 9. Entonces, esta última frase, a sabiendas de que por todo ello te emplazará Dios a juicio, ¿es un freno de lo anterior? ¿Es un aviso de lo anterior? O, si queremos ser más atrevidos, es algo agregado al texto primero de Coelet. Porque, Javerim, nosotros sabemos que David, Melech Israel, escribió Tehilim, los salmos, pero que también tenía una corte que lo acompañaba y que aquí y allá agregó algún salmo, algún capítulo de Tehilim completo, muchas palabras de los textos. Y aquí, imaginémonos a Coelet en su magnificencia, estoy hablando ahora del autor, al que exprofeso llamo hoy únicamente Coelet, es un autor, pero al lado del autor hay un editor que toma nota, que corrige, que agrega, o a lo mejor el mismo Coelet, en una segunda lectura de lo que escribe, se arrepiente un poco de lo que había escrito y agrega un freno, no sea que de pronto nosotros vayamos a carpe diem sin ningún tipo de límite. Javerim, por favor, no siempre el autor tiene tiempo para detenerse en detalle y los redactores que lo rodean o posteriormente interpretan se ocupan de pulir algo. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Me gustaría detenerme solamente por un segundo para que me digan si están comprendiendo y siguiendo todo este desarrollo que trato de hacer hoy. Sí. ¿Podemos seguir? ¿Alguno de ustedes quiere hacer algún comentario? Entonces, seguimos, con vuestro permiso. No me es fácil, reconozco, pero vamos a volver a preguntarnos. Rab, me parece que quien dice Indis Phone levantó la mano. ¿Quería decir algo?
No, yo creo que quiso decir de que le resulta fácil. Ah, ok. Excepto ahora, Alisa, tú diste oportunidad y ayúdame. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, pues avísame porque... Sí, Bueno. yo quería hablar. Pedro. Adelante, Pedro, por favor. Básicamente, la forma que interpreto yo el pasuk son dos pasuk, son dos mitades completamente independientes. La primera es que si seguís a tu corazón, todo va a estar bien. Pero si tu corazón sigue a tus ojos, ahí vas a tener que dar cuentas. Y a fe, como siempre, Peter aporta cosas muy inteligentes y apropiadas y se adelanta a veces a lo que vamos a ver dentro de algunos minutos, pero qué bueno porque nos ayuda a todos a encuadrarnos en el pensamiento mejor. Me pareció escuchar alguna otra voz. Sí, G y G. Sí. Lo que vos diste la pauta, es decir, antes, al principio. Esto es una alusión para mí al tema de los tzitzit. Pues dice, Lota Turu, Ajarei Levabhem, Ajarei Nehem, Asheratem Soim Ajarei. Exactamente, eso es lo que dije hace unos instantes en la introducción, rompiendo la posibilidad de crear el suspenso y poder lograr lo que Gabriel muy bien nota y nos hace notar. Es decir, Gabriel, adelantándose igual que Pedro por un instante, nos viene a establecer lo que yo quería decirles, y qué bueno que lo podemos compartir, de que a lo mejor Coelet, cuando está diciendo este pasuk, y está diciendo la segunda parte del pasuk, como decía Pedro, o un segundo pasuk unido ahí, ¿qué tiene en la cabeza? ¿Qué tiene en el subconsciente? ¿Qué es lo que le hace escozor sobre la libertad aparente que da? Su sentimiento interno de que todos los días, cuando dice la tercera parte del Shema, hace referencia a los tzitzit. Y aprovecho, con vuestro permiso, y agradezco que la interrupción, porque de esa manera puedo llegar ahí, en decirles a todos, queridos Javerim, algo que a veces pasa desapercibido. Todos sabemos, o más o menos sabemos, que hay la mitzvah de usar tzitzit. Quien no conoce la Torá, pero va a una sinagoga, ve a los varones que usan un manto y en las puntas de ese manto aparecen unos flecos. Ahora, la mitzvah de tzitzit es una mitzvah optativa, pero la Torá nos dice para qué, cosa que no siempre aparece en todos los mandatos y en todos los mandamientos que aparecen en la legislación de la Torá. Nos dice la causa. Cuando veréis los tzitzit, esos flecos, velotaturu ajarei inichem veajarei, es decir, entonces van a servir de aviso, de luz roja, para no apartarnos del corazón. Entonces tenemos, como dijo Pedro antes, la combinación de los ojos y del corazón, el deseo por un lado, pero con un sistema de freno que la mayor parte de las personas no es consciente, incluso los que llevamos tzitzit por elección durante todo el día debajo de nuestras ropas y no mostramos los flecos a quien tenemos enfrente, pero que los llevamos y decimos la brajá al colocarnos los tzitzit del talit katán, del pequeño talit, y hacemos la brajá cuando nos ponemos el talit grande, que es distinta, no siempre tenemos presente que estos tzitzit son una alarma que tenemos que tener prestos los oídos para escuchar su sonido cada vez que nos estamos acercando a una zona donde va a peligrar nuestra integridad y nuestra santidad. Entonces, si nosotros vemos esto de esta manera,
y me adelanto a lo que íbamos a ver y vamos a ver en unos minutos, es que Coelet, por lo menos, nos presenta algo que tiene en la intertextualidad del pensamiento. Es decir, está pensando, diciendo algo, pero dentro de sí hay otro texto que le está bailando en la cabeza y que él lo maneja y que a nosotros nos evita tener que pensar de que algún tercero fue el que agregó los límites, porque con toda la sabiduría que tenía el autor, él era consciente, también por sus errores, de que hay que tener cuidado de no encender en la cocina mucho humo cuando hay una alarma contra humo, porque todo el vecindario va a salir a ver por qué suenan las alarmas. Sin embargo, repito que los textos excelentes tienen un autor y un editor, y el hecho de que haya alguna mano que ayude no le quita santidad al texto. La santidad no está dada porque el autor escribió lo que escribió, sino por una decisión de nuestros sabios que encontraron en el libro, pese a que no es un libro de alajá ni de mitzvot, una cantidad de elementos muy buenos para llegar a nuestro objetivo judío. No siempre el autor tiene tiempo para detenerse en detalles. Sin embargo, el autor consciente tiene los ruidos en la cabeza. En cualquier caso, en la yuxtaposición de permisividad y piedad, escuchamos también un poco del pesimismo de Coelet. Sobre la pregunta si Coelet es un libro optimista o pesimista, ni vamos a entrar porque no vamos a salir nunca de eso. Pero por un instante, la luz roja nos habla de un modelo de pesimismo. Y la pregunta es, ¿cómo pueden los jóvenes disfrutar de sus vidas si saben que serán juzgados por estas acciones? Y aunque Coelet no lo declara así, seguramente esto también es Hebel, solo un hálito momentáneo. Y sí sabemos que los placeres son solamente un hálito momentáneo, como el humo que sale del cigarrillo, y uso lo que hablamos hace un instante con una de nuestras queridas Javerot, a lo mejor vamos a tomar distancias y vamos a volver a pensar si vale la pena por ese humo hacer la actividad A, B o C. Javerim, aquí aparece la imprescindible inclusión de la intertextualidad que permite un diálogo real e imaginario o imaginario entre Coelet y la Torá. La intertextualidad invita la aparición de frases para crear un diálogo que, sin él, no podríamos seguir. Los libros de la Torá están todos comunicados. Veamos ya cómo la alegría, la piedad y el pesimismo se encuentran en el Pasuk 11:9. Cómo el clamoroso diálogo interno de Coelet atrae a un espectador canónico, magistral y normativo. ¿Quién es ese espectador canónico, magistral y normativo que el diálogo de Coelet atrae? Nada más y nada menos que a la Torá, en la forma del Pasuk 39 del capítulo 15 de Bemidbar, que leímos en la lectura de Shabbat hace pocas semanas. ¿Y qué dice? והיה לכם לציצית, וליתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. Una de las costumbres de nuestros hermanos sefardíes es que toman las tzitzit, y cuando van a decir veló taturu acharei levavchem, se los pasan por los ojos y lo besan los tzitzit, lo pasan por los ojos como que prácticamente quieren recordar que el efecto de los tzitzit es controlar un poco el taturu, el irse taturu, y ustedes los que hablan hebreo y que saben Torah van a inmediatamente descubrir que vamos a regresar ahora al verbo también taturu. ¿Qué dice la Torah en español? Llevaréis tzitzit, flecos o como quieran traducirlos,
no recuerdo cómo lo traducíamos en Madrid, que me gustaba mucho, llevaréis tzitzit para cuando los veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Hashem, así los pondréis por obra y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón y de vuestros ojos que hacen ayer atem zonim achareyem, que hacen nada más y nada menos que os prostituyáis. Es muy fuerte ese pasú. Si nosotros jugamos entonces con la intertextualidad, tomamos Bemidbar como una interpretación de Coelet o tomamos a Coelet como una interpretación de Bemidbar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo dialogar un libro de la Torá con una de las Megilot a través del redescubrimiento de por qué la Torá nos ordena usar tzitzit. Lo estudiamos, lo sabemos, pero nos olvidamos. Cuando entramos en Coelet, como hizo Gabriel hace un rato, inmediatamente relaciona con tzitzit. Pero sin embargo, como Coelet parece avalar precisamente la búsqueda del placer personal, y puesto que el libro de Bemidbar presenta este comportamiento libertario como la alternativa a recordar y cumplir todos los mandamientos, no es de extrañar que los Jajamim señalan este conflicto intertextual como una indicación del cuestionable estatus canónico de Coelet. Y ahora vamos a recordar qué es lo que trato de decir, es decir, de por qué razón los Jajamim pusieron en duda si Coelet debía o no ser integrado al Tanaj. Rabbi Shmuel ben Rabbi Tzhak dijo, los Jajamim trataron de suprimir el libro de Coelet, suprimirlo en el sentido de no canonizarlo, porque descubrieron en él palabras que tienden a la herejía. Y declararon, esta es la sabiduría de Shlomo, que dijo, regocíjate, joven, en tu juventud. Ahora bien, Moshe dijo, que no vayáis en pos de vuestro propio corazón. Lo taturu aharei levavchem. Es decir, que aparece Rabbi Shmuel bar Rabbi Tzhak y nos agrega otra intertextualidad entre dos personajes, como si estuvieran sentados alrededor de la misma mesa. Nada más y nada menos que Shlomo, para él como para muchos, ya vimos el tema, autor de Coelet, y Moshe Rabbeinu, que escribió la Torá inspirado por Dios. Y ahora podemos preguntarnos, Javerín, ¿pueden estas voces, la alegría, la piedad y el pesimismo, Coelet y sus dos voces, o Coelet y un supuesto corredactor, Coelet y el canon, ponerse en armonía, o hay que dejar que sigan cantando discordantemente? Yo me adelanto y les digo, a mí no me molesta que los textos sean discordantes, porque nos enriquecen y nos obligan a pensar. Y cuando alguno de vosotros, que no está presente hoy, pero que luego de escuchar el shiur me escribe muchas veces muy enojado, porque no puede aceptar que nosotros pongamos en duda la santidad de Coelet, nosotros no podemos, pero fíjense ustedes qué calibre de Jajamim pusieron en duda. Le resulta muy difícil la discordancia dentro del texto, que aparentemente para algunos de ustedes o para muchos de ustedes hoy presentes les resulta muy fácil de entender. Javerim Javerot, como vimos, los intérpretes a veces utilizan el camino fácil. Suelen sugerir adiciones posteriores, citas no atribuidas, armonizaciones, de las cuales las supuestas intenciones irónicas implícitas son las más sofisticadas, para las contradicciones que hacen que la lectura del libro sea a la vez tan frustrante y tan fascinante. Es decir, yo no puedo agarrar y decir nada contra los intérpretes que buscan entenderlo fácilmente, corrigiendo el texto. Pero sin embargo, tenemos que, pese a ello,
tratar de ver si hay algo detrás, algo más fuerte. Recientemente ha surgido la intertextualidad como un nuevo enfoque de la lectura para intentar dar sentido a Coelet. La intertextualidad en sí misma es susceptible de generar su propia medida de frustración y fascinación, aunque el enfoque ha ganado una amplia popularidad en la erudición bíblica de los últimos años, es decir, de la erudición bíblica de Eretz Israel. Su definición básica sigue siendo discutida con la importancia hermenéutica de la intención del autor en el centro del debate. Hasta aquí, por un instante, quiero otra vez preguntaros, mis queridos Javerim, si siguen, si es comprensible o si es chino. Sí, Pedro. Y Galia después. Alisa, tú me ayudas con el control, por favor. Sí, sí. Ok. O sea que ahora Pedro y luego Galia. Ok, muy bien. Okay. Básicamente, los Asuru Acharelevavchem no está en contradicción con Coelex, porque dice Acharelevavchem, Achareinechem. Si contra los dos, cuanto el corazón va detrás de los ojos, eso es lo que no se debe hacer. Pero cuando el corazón va contra lo que el corazón fue realmente diseñado para, en ese caso, sí, está bien. Y eso es lo que Coelho les dice. Lo que yo quiero hacer, Pedro, es muy simple, afirmando también lo que tú dices y lo que dijo Gabriel antes, ver cómo el texto de Bemidbar refuerza e interpreta Coelet, y el texto de Coelet usa e interpreta lo que dice Bemidbar, y se juntan los dos para presentarnos a nosotros una idea redonda de cuál sería el camino ideal, alejado de los extremos. Exactamente. Galia. No, solo que me estaba recordando un poco la idea de Coelet con los mensajes contradictorios. A mí tampoco me molestan demasiado, justamente porque recordaba que en Pirkei Avot, si no me equivoco, dice algo así que todo está previsto, sin embargo, tenemos libre albedrío. Entonces, eso también es un mensaje contradictorio. Y la misma Torá también tiene mensajes contradictorios. Galia, Así. Galia, cuando Pirkei Avot dice Akol Tzafui Ve'areshut Nitaná, y Maimónides hace de ese aparentemente absurdo el secreto de nuestra filosofía y el secreto del judaísmo, que es fundamental. Dios sabe todo lo que va a suceder, pero no interfiere. Dios sabe cuál es el significado de cada pasuk de la Torá y cuál debe ser en definitiva la halajá que deriva de la halajá que él dio en los 10 mandamientos y en las mitzvot en el Sinaí, pero no interfiere. Entonces, aquí tenemos algo que no es exactamente lo que podemos aplicar a Coelet, sino que hace referencia a la absoluta libertad nuestra, sí de seguir hasta el fin carpem die, o por otro lado, de poner los límites, incluso que los límites nos lleven al ascetismo de la cita de Rabbi Yehuda Hanasí. Pero para mí es muy importante que este concepto de Akol Tzafui esté claro, porque si no se va a prestar a volver a tener que hacer hermenéuticas basadas en ello, pero no va a ser correcto. ¿Qué más, Galia? No, y lo relacionaba también cuando en el libro de Devarim tenemos que dice, pongo ante ti el bien y el mal, la vida y la muerte, pero las bendiciones, las maldiciones, pero nos aconseja seguir por el camino del bien y no por el camino del mal. Estamos de vuelta ante como un libre albedrío, pero con cierta dirección. No hay un determinismo. Eso es lo que quiero entender. No, el determinismo... Es el juego entre el determinismo y el libre albedrío de cada uno. Claro, pero eso es en lo individual.
Eso es en lo individual. Cuando hace un rato empezamos la clase, yo preguntaba si ese freno que nos está colocando Coelet, que ahora vemos está basado en su pensamiento de la Torá, ¿es una orden? ¿Es un consejo? ¿Es un comentario? Y sea cual fuese la respuesta, igual nosotros vamos a decidir, y por más que usemos 100 juegos de talit, grande, chico, de los colores que querramos, con los tzitzit, usando la pintura de Tejelet, que ahora se puede determinar, o por lo menos algunos pensamos que está tomada del mismo molusco que la Torá nos prescribe como color púrpura, puedes ponerte todos los cuidados posibles y te vas a escapar. Y vas a ir con 100 pares de tzitzit y vas a ir a visitar a una señora casada o a una prostituta y te vas a quitar uno por uno porque no va a alcanzar. Si eres sensible, como un relato de la Gemara, si vas a ver los tzitzit, ahí te vas a retirar con mucha discreción y con menos culpa, porque a tiempo estuviste de frenar. Ok, Alisa, ¿tenemos más, Javerín? No, Rab. No, yo hubiera preferido que diga sí, pero seguimos, ya estamos entrando en la última parte del shiur y veo que estamos muy lejos de las conclusiones, así que voy a poner el pie en el pedal del acelerador y vamos a adelantar un poco más, dado que aparentemente eso es lo que ustedes dicen, me están siguiendo bien. Porque ahora voy a complicar la cosa, porque cuando hablamos de intertextualidad, y eso es una respuesta, si se quiere, a Galia, tenemos que diferenciar entre la intertextualidad diacrónica, que vamos a traducir aquí centrada en el autor, de la sincrónica, centrada, en este caso, en el lector. Que no van juntas. El texto puede decir una cosa, pero yo lo leo de otra manera y comprendo no exactamente lo que el autor nos quiere decir, porque el lector, en este caso nuestro, los que estudiamos el texto, somos los verdaderos autores porque lo recreamos. Nosotros creemos que un enfoque que atiende a la intención del autor y centra sus esfuerzos en identificar la interpretación de las alusiones, que son un tipo particular del concepto más amplio de intertextualidad, que tenemos que definir como referencias implícitas e intencionales de una expresión anterior. Siempre va a ser en referencia en un texto nuevo de algo anterior, si no, no hay referencia, ¿verdad? Con ello podemos ofrecer una mayor comprensión de los textos bíblicos. La pregunta entonces es, nuevamente, si cuando Coelet escribió este pasuk tuvo en cuenta los tzitzit consciente o inconscientemente. Cómo se nos aparecen las mitzvot, incluso como en el caso de las mujeres que están libres de cuidarlas en otras ocasiones vitales. Las mujeres están libres del cuidado de las tzitzit, al grado que las escribimos. Sin embargo, este enfoque tiene más valor cuando considera la interacción más amplia que se abre entre esos textos, la corriente de sentido que corre entre ellos por las alusiones que unen. Evidentemente, hay un sentido en estas combinaciones. Esta interrelación más amplia puede ser indicada por las alusiones recurrentes a un mismo texto, ya que esas alusiones suelen irradiar, como sucedió hoy con varios de ustedes que participaron y lo dijeron, irradian a alusiones contiguas o anteriores. La intertextualidad trasciende así los enfoques anteriores, como por ejemplo lo que nosotros no nos cansamos de hacer, que es la búsqueda de las fuentes, de las mekorot. Pero la búsqueda de las mekorot solo busca identificar las alusiones o la influencia que considera principalmente el efecto de los textos anteriores en los escritos posteriores, al considerar en cambio cómo, a través de sus alusiones,
los escritores posteriores interpretan los textos anteriores y los incorporan a sus objetivos retóricos. Vaya, vaya. Quiero decir en palabras mucho más simples que hay una diferencia entre ir al Makor, cuando estamos estudiando Torah Shebe'al Peh, para buscar una estaca donde poder basar lo que nosotros derivamos, a no hacer una búsqueda en las fuentes, sino entender las fuentes que nos persiguen por todos lados, en este caso lo de Bemidbar y las otras historias que nombré al inicio y que mirándola ahora no sé si vamos a poder terminar de analizar hoy, pero que hemos adelantado, incluso lo de los Meraglim. Y deberíamos preguntar, si leímos hace pocas semanas el tema de los exploradores, y la pregunta es, ¿y qué hace Coelet con los exploradores? ¿O qué hacen los exploradores con Coelet? Y peor aún todavía, ¿y qué hace Miriam Anevía con Coelet? ¿Y qué hace Coelet con Miriam, tan endiosada y tan castigada por la Torá con la enfermedad de algo parecido a la lepra, que le obligaba a salir del pueblo, quedar afuera, como si fuese algo que contamina? Así que Javerim y Javerot, entendida así la intertextualidad, tiene varias ventajas sobre los otros enfoques empleados anteriormente para explicar las contradicciones de Coelet. A diferencia de plantear y eliminar añadidos posteriores, ofrece más textos para interpretar en lugar de menos, y su sistema no es muy diferente de las asociaciones de las normas de hermenéutica clásica. A diferencia de las citas no atribuidas, proporciona un contexto para las voces externas que intervienen en el texto. A diferencia de la armonización, en lugar de nivelar colinas y rellenar valles, este método ofrece a menudo un terreno aún más diverso que recorrer. Sin embargo, al igual que las adiciones posteriores y las citas no atribuidas, considera el texto como un choque de voces diferentes, aunque a diferencia de las primeras y al igual que las segundas, considera esas voces bajo el control del autor, sea consciente o inconscientemente. No, podría leer, hay algo que ha escrito José Manuel. Venga, porque yo no lo puedo hacer, por favor. Porque dice, sí, lo lamento, porque no tiene cámara. Sobre la interpretación, aún aceptando la tesis, evidente en ocasiones, de una supuesta interpretación contradictoria del texto de Coelet, hemos de tener en cuenta que en suma la técnica utilizada siempre tiene un marco hermenéutico común. Véase la propia Torá a fin de conocer las intenciones ulteriores de Akadosh Baruj Hu al proporcionar la misma al pueblo de Israel. En otras palabras, y simplificando, el principio de Binyan Av Behatuv Ejad. Muy bien, muy acertado el comentario. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué más, Javerim, tenemos? No, nada más. A ver, ¿alguien quiere comentar algo? Sí, Marisa, por favor. Gracias, Alisa. Rabí, yo escribí una cosa breve, que la contraposición de corazón y ojos es la misma que la que plantea la Kabbalah entre el Nefesh y Neshama, entre el deseo de recibir y el deseo de dar. Yafemeot, Marisa, como yo no tengo capacidad ni conocimiento de la Kabbalah, no voy a hacer ningún comentario, simplemente no es que no quiera juzgarlo, simplemente porque no sé. Así que gracias por aportarnos ese punto de vista. ¿Alguien más? No por ahora, Ra. Ok, entonces vamos cerrando. Las alusiones a Bemidbar 15 en el Coelet nos animan a escuchar este texto con más atención para ver si, al unirse al coro, puede resolver alguno de los acordes que habíamos visto disonantes del libro sin convertirlos
en simples monótonos, lo que seguiría sin alcanzar la armonía. Sigue a tu corazón. Coelet 11:9. Alégrate, volvemos otra vez al mismo pasuk, alégrate, joven, en tu juventud, y deja que tu corazón te alegre en los días de tu juventud, etc. Pero sabe que todas estas cosas Dios te traerá a juicio, alégrate. No es un consejo, sino una advertencia. Por Bemidbar, que dice, llevaréis esos tzitzit para cuando los veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Hashem. Así los pondréis por obra y no seguiréis los apetitos de vuestro corazón y de vuestros ojos que os han prostituido. Cuando los Jajamim observan la provocadora alusión de Bemidbar 15:39, de ahí a la Hem Letzitzit, Uritemoto, y la ven en Coelet 11:9, rara vez comentan la naturaleza de la alusión más allá de observar cómo los Jajamim, la forma en que la preocupación de los maestros parece ser una posible contradicción en el significado y no necesariamente la alusión directa de Coelet al texto de Bemidbar y su rechazo. Una lectura midrashica incluso justifica la necesidad del mandato aparente, evidente de Bemidbar 15:39, de elegir el camino correcto, en lugar de cualquier camino que uno desee, quiera argumentando que sirve como correctivo a Coelet 11:9-12. Smach bachur beyalduteja, vitifja libja bimei bechoroteja, vealech bedarjei libja, umarei eineja, veda ki al kolele y viaja a Elohim bamishpat. Ya lo habíamos visto, alégrate joven, y habíamos visto la repetición de las palabras tu corazón, tus ojos, en ese pasú. Las conexiones léxicas entre los dos psukim son de hecho bastante limitadas, apenas corazón y ojos, que son términos del diálogo cotidiano, son términos comunes, no son palabras difíciles como las que yo a veces uso, lamentablemente. Sin embargo, aunque la alusión es sutil, cuando se combina con el fuerte vínculo temático, porque corazón y ojos es una combinación, es una alusión muy sutil, es muy reconocible, como lo demuestra su reconocimiento por parte de los Jajamim, numerosos estudiosos y varios de los Jabrim que hoy participaron en la clase. Parece que el autor de Coelet tenía en mente a Bemidbar 15:39 cuando escribió y quería que sus lectores recordaran también el versículo. La observación de esta alusión contradictoria conduce a menudo a una interpretación de 11:9 como una glosa correctora destinada a anular el escepticismo de Coelet y, como habíamos visto, justificar su legalización. Esta glosa se relaciona no con este 11:9, no se relaciona con Bemidbar, sino con el capítulo 12 de Coelet en los Psukim 13-14. Coelet 12, 13-14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En el epílogo con el que comparte el énfasis en el juicio a Dios como glosa correctora definitiva del escepticismo de todo el libro, es decir, que lo que hemos traído hoy de Bemidbar y de la mitzvah de Tzitzit, por ahora hemos llegado solamente hasta aquí, viene a justificar la razón por la cual Coelet debe ser santificado, debió ser canonizado. Sin embargo, como en tantos pasajes de Coelet, se ha propuesto una interpretación alternativa casi completamente opuesta. Según este punto de vista, y con esto terminamos y se los doy como tarea, la Vav que aparece en 11:9 se considera consecutiva en lugar de adversativa, es decir, de ser disyuntiva, opuesta, de modo que la cláusula ofrece una motivación para 11:9
en lugar de moderar su imperativo de alegría. Entonces, terminamos, el versículo se traduciría: sigue las inclinaciones de tu corazón y el deseo de tus ojos, y sabe que por todas estas cosas Dios te llevará a juicio, y esto estaría de acuerdo con lo que dice la Gemara en el Talmud Yerushalmi, Kiddushin 4:12. Cada uno debe dar cuenta ante Dios de todas las cosas que dio en la vida y no disfrutó. Y aquí paramos. Mis queridos Javerim, les agradezco infinitamente vuestra presencia hoy. No sé qué va a pasar el lunes próximo, porque nosotros, Ethel y yo, vamos a estar fuera de Israel y voy a investigar una vez que llegue al destino si tengo facilidades para poder dar el shiur el lunes o si lo postergamos para el miércoles. Les informaremos con tiempo. Javerim, Javerot, muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestra participación. Discúlpenme todo lo retorcido que fui en la presentación del tema. Por favor, Slijá Mejilá. Y la verdad, los felicito por la paciencia de poder escuchar shiurim tan espesos. Que estén muy bien, Javerim. Gracias. Hasta la semana que viene. Y Dios nos permita y salud.